Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto de estar con nosotros el doctor Rosendo Fraga, un hombre que siempre nos acompaña, un argentino que estudia, analiza los temas y los conoce en profundidad. Hoy, 10 de diciembre, 30 años de vida democrática, creo que merece que analicemos cómo fue aquel 30 de octubre cuando gana don Raúl Alfonsín con don Víctor Martínez como vicepresidente y qué pasó en estos 30 años de democracia con todos los problemas de este momento en las distintas provincias argentinas. Pero voy a dejar que elija el tema y con qué empezamos a mi querido amigo Rosendo Fraga. Bueno, quizás yo diría las dos cosas se vinculan, ¿no? 30 años de democracia, yo siempre digo, primero, la historia es la condición necesaria, pero no suficiente para el análisis político. Exacto. No puedo hacer análisis político sin mirar la historia, tampoco puedo reducir el análisis político a la historia, si no sería muy sencillo, mirar para atrás y siempre sé lo que va a pasar, y esto no es así. Pero 30 años, bueno, es el periodo de democracia con voto popular más prolongado de la historia argentina. De la historia argentina. Digamos, la ley se empeña, la primera elección es en el año 12, la primera interrupción constitucional desde la Constitución del 53 en el año 30, y ahí tenéis un periodo de 18 años, ¿no es cierto? 18 años, 30 años. Y esto ya de por sí es un logro, ¿no es cierto? Porque en última instancia en los sistemas políticos, ¿no es cierto?, el transcurso del tiempo va afianzando y, ¿no es cierto?, y consolidando. En gran medida también la democracia es rutina. ¿Cómo decirlo? Desde cierto punto de vista la democracia también es rutina. Es claro. Es el sistema se va perfeccionando, ¿no es cierto? Con el transcurso se va consolidando, perfeccionando y consolidando al mismo tiempo. Quizás en lo político institucional sean los logros más importantes. Y el sistema quizás se puso a prueba en la crisis 2001-2002. Es lo que yo decía. El sistema se puso a prueba una crisis, quizás la crisis económica y social más grave de la historia. Y sin embargo el sistema contribuyó, ¿no es cierto?, a encauzarlo y, ¿no es cierto?, y las mismas instituciones, ¿no es cierto?, y el sistema de partido resolviendo los problemas y lo fue encauzando. Este es un punto. Ahora, yo te diría que en esos 30 años la gran asignatura pendiente está en el campo social. Bueno, yo digo en el campo social y en etapas donde la inflación o la hiperinflación produjeron estragos. Pero vos fíjate, que tiene que ver un poco con esto. Vos me estás mencionando una variable de la economía que ante todo tiene un impacto social. Porque claro, quizás de la economía la variable con más impacto social es la inflación. Y entonces vos decís, bueno, ¿dónde está el logro en lo político institucional? ¿Dónde está la asignatura pendiente más relevante? Está en el campo social. Bueno, y esto es lo que está sucediendo hoy. Yo te diría que hoy se conmemoran los 30 años de democracia, y este es el éxito de lo político institucional, pero en una situación en la cual... muchas asignaturas pendientes. Claro, donde la misma realidad te está mostrando, te está confirmando, evidenciando que la asignatura pendiente está, sobre todo en el campo, ¿no es cierto? Hoy lo reconoció el ministro de Educación, por ejemplo. Claro, reconoció el tema, ¿no es cierto? Bueno, yo te iba a decir algo, Rosendo, y no es un aviso de paso, pero sí, cuando yo tuve el honor de presidir un gobierno en mi provincia, sí, 83, 87, con profesores míos integrando el equipo, etcétera, pusimos énfasis en 3 aspectos: en lo habitacional, en la salud y en la educación, que fueron fundamentales. Sí. Y creo que seguimos pendientes. Fíjate las mediciones de PISA estos 3 últimos años. Nosotros éramos líderes en educación, estamos entre los 6 últimos en este momento. Sí, yo creo que ahí hoy estamos con todo un debate, ya no en los 30 años, en la década, ¿no es cierto?, que ha gobernado el kirchnerismo en la Argentina, un debate sobre década ganada, década perdida y década desperdiciada. Exacto. ¿No es cierto? Y en educación, sí, digamos, es uno de los campos donde parece más claro que la década se desperdició, ¿no es cierto? Que una década de fuerte crecimiento económico, un fuerte aumento del gasto público, no se tradujo en un progreso en el terreno educativo. Estamos en un 50% de gasto público, ¿no? Como nunca. Bueno, yo no quiero echar la culpa a esta etapa, hermano. El tema de la educación también comienza cuando no se le da el lugar que le corresponde a aquellos que más estudian, que se perfeccionan y que tienen mejores notas. Se ponen a los que menos estudian con los que más estudian, y esto quitó el espíritu de competitividad, diremos, para ser mejores. Absolutamente, es una de las, ¿no es cierto?,
yo creo, de las cuestiones. Uno de las, digamos, de los enfoques que avanzó es este tema, ¿no es cierto?, a ver, yo no diría una falsa igualdad, pero un exceso de, ¿no es cierto?, de permisividad. Igualitarismo. Igualitarismo, no más que igualdad. ¿no es cierto?, dentro de un sistema educativo, ¿no es cierto?, que bueno, digamos, tiene su sentido, pero que también quita, ¿no es cierto?, el impulso, quita la idea del mérito, que juega un papel también importante en el sistema educativo, no solamente es competencia. Rosendo, y todos estos temas de los últimos días, ¿a qué atribuís? Bueno, mira, ¿A la inflación? ¿A la falta de decir las cosas como son? mira, yo creo que ahí estamos frente a fenómenos que no son nuevos, sobre una sociedad distinta. Yo creo que acá te está convergiendo las huelgas policiales por un lado, las protestas policiales por un lado, con los saqueos del otro lado. Ninguno de los dos son fenómenos nuevos. Claro. Pero están Es volver lo que decía vos al pasado. operando sobre una sociedad distinta. ¿No es cierto? Ni las huelgas policiales de hoy son las que hemos tenido en el pasado, en otras épocas de la Argentina, ni los saqueos que estamos viviendo hoy son los que hemos tenido en otras épocas, viste, de la Argentina. Siempre digo, bueno, tomemos Córdoba, que ha sido la provincia que ha sido epicentro de la huelga policial y los saqueos en ese escenario. Córdoba tuvo una huelga policial prolongada en el año 58, varias semanas, en aquel momento con un conflicto político vinculado inclusive a la resistencia peronista, y tuviste en el 74 un motín policial en Córdoba, el Navarrazo, que terminó provocando la renuncia del gobernador, que también tuvo varias semanas. Videgain fue, ¿no? ¿No es cierto? ¿El gobernador? No, Videgain es de la provincia, Obregón Cano. Obregón Cano, sí, perdón. Videgain es de la provincia de Buenos Aires. Sí. Te contaste, ahora, vos fíjate, podías tener 2 o 3 semanas la ciudad sin policía en la calle, no había saqueo. Sí. Vos, ese mismo fenómeno de la huelga policial, la ausencia de fuerza pública en la calle, produce un efecto, o genera un efecto social, o se da con un efecto social totalmente diferente, como hemos visto, ¿no es cierto?, en este momento. Y yo creo que esto es porque la sociedad o esto opera sobre una sociedad distinta, es decir, puesto a lo mejor en otra perspectiva, es la tercera ola nacional de saqueos que tiene la Argentina. Vivió en el 89 con la hiperinflación, otra el 2001, cuando estalla la convertibilidad, y otra ahora. Inclusive ya cuando uno lo analiza en términos cuantitativos, que siempre es una faceta de la realidad, estás en un nivel de cantidad de saqueos, ¿no es cierto?, similar a la que inclusive superior a la que tuviste en aquellas oportunidades. Pero vos tenés diferencias importantes. La sociedad es una sociedad distinta. Las 2 olas anteriores de saqueos tenían directamente vinculadas a una fuertísima crisis económica, una dificultad de los sectores de menores ingresos inclusive para poder adquirir alimentos, y el alimento era casi el objeto del saqueo. Hoy vos no tenés una crisis económica extrema, vos encontrás sectores de clase media baja participando en el saqueo. Se busca más, ¿no es cierto?, electrodomésticos, indumentaria. Aparecen las redes sociales jugando un papel, que no lo jugaba en el 2001, mucho menos en el año... En el 89, claro. ¿viste? Ya sea convocando saqueo, ya sea, como viste en Córdoba, 98 detenidos por vender productos del saqueo en Facebook. 98 personas. Sí. Entonces, bueno, esto está operando sobre una sociedad realmente distinta, donde, miralo del otro lado, la policía también era distinta. 20 años atrás, la provincia que tenía más huelgas policiales era Tucumán. Estoy hablando de 89, 90, y aparece una imagen muy concreta en ese momento. Era un comisario, llamado el Malevo Ferreira. Sí. La verdad es que encabezaba la huelga policial un comisario, con 2 revólveres al cinto, una típica... Bueno, ¿no es cierto? Hoy la huelga policial no muestran armas, la mayoría se viste de civil, la mayoría manifiesta en horario de Franco, participan los familiares, los retirados, muchas veces negocian abogados que contratan o eligen familiares. Esto también está funcionando de otra manera en este sentido. ¿Y qué dice la gente, vos que medís permanentemente? Bueno, ¿Cuál es la opinión? Yo hoy no tengo, viste, una medición de la última semana, no tengo ni he visto una medición sobre estos acontecimientos. Sí, lo que yo te puedo decir es que esto se da sobre una situación en la cual inflación e inseguridad, inseguridad uno, inflación narcotráfico dos, últimamente. son los dos. Yo te diría, bueno, ahí tenemos que entrar a desglosar los temas de la seguridad. Pero yo te diría, seguridad con todo lo que implica. Inflación aparece como los temas dominantes, las urgencias de la sociedad al momento de estallar estos acontecimientos.
y hablamos de que estamos mejor del mundo y seguimos votando leyes de emergencia económica. Bueno, Y aprobamos un presupuesto dibujado, mentiroso, está a bien, libro pero cerrado. yo creo que la emergencia Yo económica... creo que también los gobernantes a veces van detrás de los acontecimientos en lugar de ponerse por delante de las cosas que pueden ocurrir, porque ahora vemos que también hay médicos que están amenazando, otros sectores que están pidiendo y paritarias para dentro de 3 meses. Bueno, pero esto, digamos, yo creo que acá viene, digamos, es decir, las consecuencias. Esto para mí, ya sea los saqueos como la huelga policial, es un fenómeno que tiene de origen social. Hostia, Lo cual no quiere decir que no tenga consecuencias económicas y políticas. claro, Pero hay que diferenciar el origen del Está bien. fenómeno de las consecuencias. Hay consecuencias políticas y hay consecuencias económicas, aunque el fenómeno es fundamentalmente social. Bueno, acá vos te encontrás con una realidad. Es decir, hoy hubo en Córdoba la primera manifestación, varios miles de personas de estatales pidiendo el mismo aumento que la policía en Córdoba. Hoy. Tenés convocada para el martes, la semana que viene, un paro nacional de médicos de hospitales, que ya hay 14 provincias hasta el momento, ¿no es cierto?, que se han sumado. Entonces vos tenés... En el tema policial hasta ahora, ¿cuánto hay? 16, Hay 15. hay solamente 4 distritos que no han tenido o no tienen huelga policial. Santa Cruz, que la tuvo hace un mes y llegó a un acuerdo hace un mes. 2 provincias, Santiago del Estero y Formosa, viste, con características políticas particulares, y la ciudad de Buenos Aires. Y cuidado con la ciudad de Buenos Aires, porque en esto de la huelga policial, en el desencadenante ha jugado un papel clave. Claro. El básico de la Policía Metropolitana de 12.500 pesos, frente al básico de la gente de la Policía Federal de 4.500, es una situación que más tarde o más temprano hace eclosión. 30%. No, 3 veces más. Por eso digo, No, un tercio. es decir, en el mismo distrito cumpliendo exactamente la misma función. Cuidado de esta situación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este básico de la metropolitana, el más alto del país, se ha transformado en la mayoría de la provincia en el reclamo general. ¿Qué es lo que pide la policía bonaerense? El mismo básico que la metropolitana. Nos separa una frontera, vivimos en el mismo lugar, más de la mitad, bastante más de la mitad de los agentes de la metropolitana viven en el Gran Buenos Aires. Buenos Aires está como 15 millones de habitantes. Bueno, de la provincia, ahora, ¿no? ¿cuál es el 16. punto en esto? ¿Qué pasa en la provincia? El gobernador Scioli duplica el básico. 8.500. Claro, de 4.500 lo lleva a 8.500, lo duplica. Pero, ¿viste? El reclamo que mantiene... La los ciudad de Buenos cuerpos. Aires 12.500. Bueno, ahora, este es el tema. En otras provincias han acordado, por ejemplo, el 88% del básico de la metropolitana, en el caso de Neuquén. Ahora, vos te encontrás con ¿no es cierto?, con este problema que tiene características sociales, pero acá te encontrás con un impacto económico muy, muy fuerte. Hay una situación muy delicada. Es decir, hay una provincia donde las cárceles están plegadas a la huelga, que es Chaco. 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 La única provincia donde las cárceles se han plegado, es decir, el personal que cuida a los presos se ha plegado a las cárceles. Que este es un tema bastante delicado desde el punto de vista, yo diría, de la seguridad. Ayer exoneraron... Que es el tema que más preocupa en las mediciones, ¿no? A la gente. Exoneraron 27 agentes penitenciarios, no exoneraron ningún policía en el Chaco, en fin, situaciones complejas. Entonces, esto se te están generando, yo diría, diversas consecuencias, ¿no es cierto?, que requiere entender la raíz social del problema, bueno, y asumir las consecuencias políticas y económicas. ¿No crees, Rosendo, que el rol que juega el Estado es fundamental en esto? Bueno, totalmente. Mira, hay un planteo ayer del Partido Radical, Sí. que quizás debe haberlo hecho de forma más clara y enfática. Pidió que se convoque el Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, nosotros tenemos una ley de defensa, una ley de seguridad, ¿no es cierto? La ley de defensa establece un Consejo Nacional de Defensa para las emergencias y la planificación, y la ley de seguridad nacional establece un Consejo de Seguridad Nacional para las emergencias y para la planificación, presidido por el presidente de la Nación, integrado por los ministros, secretarios de seguridad, incorporando los jefes de la Fuerza de Seguridad federales y los jefes de las fuerzas provinciales, de acuerdo a las circunstancias. Nosotros ahí tenemos un órgano institucional para este tipo de crisis que existe, no lo reunimos como otras instituciones que no funcionan. Que existen los papeles, pero no en la fíjate, práctica. Ese planteo del Partido Radical me pareció un planteo muy, muy razonable y muy sensato.
que no tuvo eco, tampoco se lo planteó con suficiente énfasis o suficiente. Si hay un momento en que se justifica la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad, es exactamente en este momento, porque te estás encontrando con una emergencia en materia de seguridad que claramente tiene alcances nacionales cuando han sido 20 de 24 distritos los que han sido alcanzados por este problema. Yo creo que esto es, de alguna manera, efecto de la misma causa, ¿no? De todas las cosas que nos están haciendo, que nos estamos haciendo bien. Y mira, yo te voy a decir lo siguiente, primero. Entre todo, y cuando ahora mandamos al vicepresidente, a lo mejor las acusaciones que se le hacen no son ciertas, pero a que vaya de un hombre de la envergadura de Mandela, me parece que... Bueno, yo sí, creo que sí, la imagen del vicepresidente no es la mejor, ¿no es cierto?, en la opinión pública, pero es el vicepresidente y no ha dejado de serlo. Así es. Y si el presidente no puede concurrir, que concurra el vicepresidente, claro, me guste o no me guste, institucionalmente sí. lo que... ¿Viste? Institucionalmente lo que corresponde, pero permitimos volver un minuto atrás. Sí, dale. El tema de la seguridad. Yo diría que en octubre del año pasado tuvimos una huelga de la Gendarmería y la Prefectura. Octubre del año pasado. Eso un año y 2 meses. Eso ya te estaba señalando o dando una pauta, una manifestación, un anticipo de que acá en todo esto había un problema que requería, ¿no es cierto?, políticas y acciones para manejarlo. Quizás en aquel momento, viste, no sé. Entonces era cuando se ordenaba que vaya, que no vaya, la gendarmería, ¿eso o no? No, es cuando vos tuviste una mala liquidación, viste, de unos suplementos con el cual hubo determinada cantidad de personal que cobró menos que lo que venía, ¿no es cierto?, que venía cobrando, etcétera. Pero ahí ya tuviste una señal, ¿no es cierto?, de que en la fuerza de seguridad había un problema que quizás no se lo... ¿Viste? No se lo veía como correspondía, analizaba como... De esta perspectiva. Con esa actitud. Ahora, vos te encontrás en un cuadro, yo creo, ¿viste?, realmente complejo. En otras épocas de la historia, pasó en gobiernos de Frondizi y de Ilia, cuando hubo algún este tipo de situación, bueno, se terminó militarizando las policías. Es claro. En esa época, digamos, estoy mencionando gobiernos constitucionales, ¿no es cierto? No, militar, como pasó en el 58 en Córdoba, en el gobierno de Frondizi. Entonces vos, bueno, les ponías estado militar, los sometías al Código de Justicia Militar y como era un servicio público esencial, esto lo resolvía de esta manera. Cuando Sannichelli era gobernador. Claro, ¿no? Sannichelli era gobernador. Don Arturo. Pero esto no es hoy jurídicamente viable, sobre todo después de la reglamentación me parece a mí, de la ley de defensa, no es jurídicamente viable. El Código de Justicia Militar ha sido reformado y este tipo de solución que en otras épocas de la Argentina podía utilizarse, hoy, ¿no es cierto?, no es viable. Te encontrás con un tema, ¿no es cierto?, donde la Fuerza Armada no es solo un actor, por razones legales y por razones fácticas, que puede en algún caso jugar como un límite al poder policial, y la fuerza de seguridad, después de los episodios de octubre del año pasado, bueno, no está del todo claro en una situación de crisis hasta dónde pueda jugar. Entonces te encontrás en un cuadro, esto ya es un análisis más de tipo político. ¿No es bueno, cierto? eso es importante. Más de tipo político, te encontrás en un cuadro, ¿no es cierto?, complejo de esta perspectiva. Nos quedan 4 minutos, Rosendo. Dejo que vos veas cómo crees que va a avanzar esto. Y las causas vos las diste. Yo insisto, inflación, la seguridad que preocupa a la gente, el tema del narcotráfico que últimamente surgió, el tema de la corrupción, el tema de la educación. Bueno, hablamos de varias cosas. Pero yo no le hago una imputación directa al gobierno solamente. Creo que todos somos un poco responsables. Cuando lo nombré a Mandela era para ponerlo como ejemplo, y ahora mis conclusiones voy a mencionar de desinterés, de lo que logró en su país después de 27 años de estar preso, ¿no? No, absolutamente. Sobre todo yo creo que Mandela... Creo que nos falta un poco eso a nosotros. Claro, te da un testimonio humildad, de vida en donde hay claramente, ¿no es cierto?, una, llamémosle, combinación de los valores morales con la acción política. Combinación de valores que, ¿no es cierto?, teóricamente deberían ir siempre juntos, pero que no muchas veces, ¿no es cierto?, no van. Porque no van vos hablabas hoy de las provincias. Hay provincias que recaudan con sus impuestos el 90% de su presupuesto. Hay otras provincias que
tienen que recaudan el 10% y depende de la coparticipación el 90%. Y acordate que en este caso esta ley de coparticipación viene del 88, nunca se sancionó una nueva. Hay desigualdad en cuanto a ese aspecto también. Entonces a veces las provincias se sienten totalmente abandonadas. El sistema republicano no existe y el sistema federal tampoco. Yo te voy a decir, las provincias tienen razón y no tienen razón. Pues fíjate que la emergencia económica, que es el instrumento del gasto discrecional, lo votan los legisladores de las provincias. Y el presupuesto también lo votaron los legisladores de las provincias. Y la eliminación del colegio electoral, la Constitución del 94... Bueno, ese es el peor drama que tuvimos. Entonces, yo también lo que te digo es que tienen razón y no tienen razón. Tienen razón en una serie de reclamos que son legítimos y razonables, pero después no hay una conducta política, ni electoral, coherente con ese reclamo. Y te doy la razón en una cosa más. Hay 1 millón de empleados públicos imputables al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, incluso a los gobiernos municipales, que van a cobrar a fin de mes nomás. Claro. Nos queda un minuto, redondea tu concepto, vos que sos un hombre que conoce. No, pero mirá, viste, yo creo que nosotros tenemos que, acá urge mirar un poco hacia adelante. Y mirar un poco hacia adelante y creo que urge, ¿no es cierto? Porque muchos de los problemas que hemos mencionado acá de la coyuntura tienen que ver por falta de anticipación, por falta de tener una agenda constructiva, ¿no es cierto?, hacia adelante. Yo creo que los 30 años de democracia deben servir también por una reflexión. Y yo creo que la reflexión central va a este punto. Necesitamos una agenda constructiva común a todos los sectores, ¿no es cierto?, para mirar hacia el largo plazo. Y menos echarle la culpa a los demás, el Exacto. gobierno nacional a las provincias, la provincia al gobierno nacional, exacto, los municipios al gobierno provincial, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, Rosendo, te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Que haya venido hoy a Corriente de Pensamiento. Gracias. Ojalá tengamos un mejor año 2014. Faltan 2 años para las presidenciales. Así es. Que es bastante tiempo. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Le agradezco muchísimo a mi amigo, el doctor Rosendo Fraga, este análisis profundo y muy claro de estos lamentables hechos que estamos sufriendo. En definitiva, creo que hay problemas y muy profundos, pero también tenemos que trabajar para lograr entre todos, oficialismo, oposición, la sociedad también en su conjunto, actos, y lo vengo diciendo siempre, y lamentablemente tengo que seguir repitiendo lo que está ocurriendo a mi criterio, por supuesto. Digo que lo mencionamos a don Nelson Mandela.
Un hombre que gobernó después de 27 años de prisión, sin odios, sin rencores. Logró en sus 5 años de presidencia llevar a su país a un lugar magnífico. 20% de blanco, 80% de negros, y que la Constitución le permitía, si quería, su reelección, y no la quiso. No la quiso porque él decía que las instituciones estaban por encima de los hombres. Tampoco quiso más cargo político de ninguna naturaleza, pero trabajó intensamente por Sudáfrica. Creo que tenemos, de alguna manera, que inspirarnos en el ejemplo de hombres de esta envergadura, de esta calidad humana, y pensar con grandeza, con generosidad, con espíritu constructivo, no echándonos la culpa unos a los otros. Y yo tengo que decir que hace 30 años, cuando me tocó, me va a permitir leer un párrafo de mi primer mensaje a la legislatura de mi provincia. En el final de lo mismo decía, o del mismo le decía a los señores senadores y señores diputados: debemos terminar con el sectarismo faccioso, debemos terminar con la intolerancia, para iniciar todos juntos la tarea fecunda basada en el respeto recíproco, el estudio común de los grandes problemas y el aporte de los más capaces para obtener soluciones rápidas e idóneas. Para que estas manifestaciones tomen formas concretas de participación, tenemos realmente que hacer gobierno de puertas abiertas, dando la información que corresponde, respetando el artículo 1 de la Constitución y toda la Constitución, por supuesto, fundamentalmente el preámbulo, como lo decía don Raúl Alfonsín, que aún no contó con nuestro voto, pero fue un hombre que nos trató a todos con igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza. Creo que la dignidad, el respeto recíproco y sobre todo la grandeza moral y espiritual, la coherencia y la transparencia son aspectos fundamentales que nos van a permitir a los argentinos avanzar por otro camino. Creo que el sendero que estamos recorriendo no es el que nos va a llevar a un destino de grandeza. Creo que entre todos, oficialismo y oposición, respetando la división de poderes, el sistema republicano de gobierno, tendríamos que avanzar por un camino que nos lleve a ese futuro, que nuestra patria, que nuestro país, que nuestros compatriotas se merecen. Porque antes que dirigentes, como digo siempre, somos seres humanos y tenemos que fijarnos en el prójimo. Que Dios así lo quiera y que comencemos a transitar ese camino de entendimiento, de paz, de la unidad dentro de la diversidad, pero entendiendo que por sobre todas las cosas somos argentinos y tenemos que avanzar hacia el bienestar general, como lo dice el preámbulo de nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa con el doctor Alberto Dallavía, presidente de la Cámara Nacional Electoral.